Muy buenas jóvenes, hoy venimos a hablar de Fine Line, el segundo y muy esperado disco de Harry Styles, que me he puesto a juego y todo, ¿eh? Mi mente. Pero antes de empezar tengo que deciros una cosa, corred a mi Instagram, que está aquí, también está aquí abajo el link, porque estoy haciendo un sorteo de todos los discos que han salido en este año 2019. Fine Line está entre ellos, así que si queréis ganaros un CD de Fine Line, que no os lo puedo enseñar porque todavía no lo tengo, porque todavía no lo he ido a comprar, pues corred a mi Instagram y participáis, que es facilísimo, rapidísimo, y oye, os podéis ganar un disquito. Harry Styles era como muy glam rock, muy David Bowie-esco, tal. Este es de otra manera, sigue siendo también muy pop rock, muy orgánico, pero como que es un poco más variado. Tiene algunos toques de funk, tiene toques ochenteros, tiene muchos toques de Californian rock, así como a mí me recuerda mucho a Norma fucking Rockwell de Lana del Rey en muchos momentos del álbum. Tiene una atmósfera muy marcada, o sea, como que ninguna canción te chirría en consonancia con las otras demás, pero a la vez tiene también mucha variedad. No suenan iguales todas las canciones, las canciones suenan distintas. No innova nada, no inventa nada nuevo, pero es un disco que suena muy atemporal, que le queda súper bien a Harry y que es muy agradable de escuchar y está muy bien. Y ahora vamos a ir repasando todas las canciones porque en temas no es demasiado variado. La gran mayoría del disco se centra en su relación con, me parece que es Modelo, francesa Camille Rowe, y el fin de esta relación y cómo lo ha superado. Luego hay algunos tintes de otros temas que lo vamos a ver ahora en las canciones, pero el core de todo el disco es esto, el caminar por esa fina línea en la que en un momento estás bien, al siguiente momento se ha terminado tu relación, al siguiente momento tienes una actitud diferente y las cosas van cambiando mucho y a veces estás arriba y a veces estás abajo y las cosas cambian sin darte cuenta porque hay una fina línea que va separando todas estas diferentes sensaciones. La primera canción es Golden, que es una de mis favoritas del disco y es una introducción muy buena. Dorado, dorado como un amanecer, el comienzo de las cosas, el comienzo del álbum y también el comienzo de su relación. Todo es dorado, todo es muy bonito y todo es maravilloso, aunque también hay un pequeño ingrediente de miedo a decir, uff, estoy empezando una relación, ¿qué va a pasar? No quiero que me rompan el corazón, me da un poco de miedo, pero por otro lado no quiero estar solo y tú vas a ser la perfecta solución para ese problema, entonces venga, vamos allá. En Watermelon Sugar llegamos a la fase de la pasión desmedida. Esta canción es sexo. El título de la canción está haciendo referencia a uno de los libros favoritos de Camille, que se llama In Watermelon Sugar, que es una novela que está situada en una sociedad postapocalíptica después del final del mundo y la gente se crea, o sea, se viste con azúcar de sandía que han deshidratado, entonces se visten con eso. Entonces claro, Harry nos está diciendo que le encanta el sabor de este azúcar y este azúcar se está utilizando para la ropa, entonces ya os podéis imaginar de dónde lo está lamiendo. Y nos dice que es adicto a este subidón que le da este azúcar. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de pasión de la relación, ahí donde más llama hay. Sigue con Adore You, que es el single último que ha sacado, que tiene unos toques muy funkis que a mí me gustan mucho. El bajo me encanta cómo suena, sobre todo en la intro del videoclip se nota mucho porque es lo que está sonando durante toda la intro y me gusta un montón. Que en el vídeo le da otro enfoque diferente a la canción. En el vídeo nos cuenta pues una historia de un chico tal cual, Rosalía narrando el vídeo, es que de verdad, o sea, uff. Pero bueno, eso es el vídeo. La canción nos habla de el siguiente paso después de la pasión, de la adoración. Nos lo dice el título, dice, es que lo único que me interesa es estar contigo, te adoro, eres la única persona con la que quiero estar ahora mismo y quiero pasar todo el rato contigo y estar contigo todo el tiempo que quiera y solamente verte a ti. No hace falta que miremos al futuro, no hace falta que me digas que me quieres ni nada, pero ahora vamos a estar ahí aprovechando el momento juntos ahí, todo el tiempo. Ahora en el track número 4 hace como un pequeño parón en lo que es la historia de la relación y nos mete Lights Up, que fue el primer single, el comeback, lo primero que escuchamos del disco, que es un poco diferente porque nos está hablando de la autoaceptación, que a lo mejor lo he metido aquí en el medio porque fue en ese momento de la relación, después de empezar la relación, cuando él ha pasado por este proceso, si es que las canciones están en orden cronológico, que yo creo que sí. Esta canción Harry no ha confirmado ni desmentido nada, pero la lanzó en el National Coming Out Day, el Día Nacional de Salir del Armario. En el vídeo lo vemos rodeado, sobándose con chicas y con chicos también, y la canción nos habla de salir a la luz, ignorar esa oscuridad que tenemos dentro de nosotros que nos hace autonegarnos a nosotros mismos y aceptar la luz, plantarnos en medio, que claro que es una cosa que te da un poco de miedo porque cuando estás en el foco de la luz pues estás expuesto a todo el mundo, pero también es una experiencia muy liberadora y te sirve para aceptarte a ti mismo y para liberarte. Y él está diciendo que va a plantarse en la luz y que no va a volver a salirse de ella ya nunca más, es decir, que va a dar ese paso de aceptación y que no va a retroceder en ello. Blanco y en botella podría ser horchata, pero hay muchas posibilidades de que sea leche.
Que sí que hay gente por ahí que dice, no, si es que Harry ya dijo una vez que él bisexual no era. Vamos a ver, que lo dijo en 2013, que ha llovido desde entonces. Llegamos a Cherry, que aquí ya la relación con Camille ha terminado, han cortado, y es que a mí esta canción me gusta mucho porque se llama Cherry, pero también puede estar haciendo referencia a chéri, que es querido o querida en francés. Camille es francesa y además en esta canción empieza con Camille diciendo cucú y acaba con un audio en el que se le escucha hablar a ella también en francés, entonces no me parece ninguna coincidencia. O sea, esta canción se llama Cereza, pero también se llama Cariño. Tiene un sonido como muy inocente ahí con la guitarrita así que suena y tal, pero en realidad es muy triste la canción porque nos está hablando de cómo se siente tras romper con ella. Y está en la fase en la que él sabe que ella va a estar mejor así porque además ya tiene un novio nuevo que hace una pequeña alusión a él porque menciona una galería de arte y el novio nuevo de ella tiene una galería de arte y tal. Entonces él sabe que ella va a estar mejor así porque es lo mejor para los dos, pero aún así se siente mal porque sabe que está siendo egoísta porque en realidad quiere que ella siga con él. Entonces es como esa fase un poco de me siento fatal, pero sé qué tal. Entonces está como, claro, como un poco todavía en el shock de decir, vale, ha habido un cambio muy gordo en mi vida, a ver qué hago con él. Luego también me gusta mucho, al final, justo antes de el outro este en el que se le oye a ella hablar, se oyen por detrás como muchos gritos, como gritos de rabia y tal, pues eso. Y llegamos a la mitad del disco con la canción más triste de todas, que es Falling. Aquí tiene que ver con la ruptura, pero también tiene mucho más que ver con él mismo y con convertirse en una persona, a raíz seguramente de esta ruptura, convertirse en una persona que él no quiere ser. Nos menciona las bebidas y tal, entonces a lo mejor tiene algo que ver con eso. Luego también de su salud mental y del estado mental seguro que también tenga mucho que ver. Muchas veces nos pasa que nos convertimos en una persona que decimos, madre mía, si es que yo no quiero ser así, ¿qué estoy haciendo? Pero no somos capaces de cambiarlo y volver a encauzarnos otra vez. Es una canción muy muy linda, piano y tal, pero también es una canción muy muy sad. Y así llega a To Be So Lonely, que es la siguiente fase. En esta fase empieza como a negarlo todo, como diciendo, como a detachment de la situación, en plan, no me eches a mí la culpa, yo no tengo la culpa, estas cosas que han pasado yo no tengo la culpa, esto no tiene nada que ver conmigo. Que además me gusta mucho porque la primera frase que dice, el primer verso es Don't blame me for falling, no me eches la culpa por caer. Y la canción anterior era Falling, entonces es como que está ahí haciendo encabalgamiento, ¿sabes lo que te digo? Además el sonido de esta canción es más upbeat, más alegre, menos triste que las anteriores, como diciendo, bueno, mira, estoy despreocupado, esto no va conmigo, déjame en paz, yo no tengo nada que ver con esto. Luego también parece que es como que en este momento retomaron un poco la relación, no en plan romántico, sino el contacto, pero él establece unos límites en plan, no me llames nene, tal no sé qué, como diciendo, vale, vamos a poder empezar a hablar otra vez, pero yo todavía estoy un poquito delicado, entonces no nos vamos a acercar demasiado. Porque sí, muy bien, somos amiguitos, jiji jaja, pero es que luego el que va a irse a casa y va a estar solo soy yo, entonces cuidado que no quiero pasarlo mal. Y así llegamos a una canción que es muy diferente, She, una canción de 6 minutos que... a ver, la opinión general es que esta canción habla de un prototipo de mujer perfecta que él tiene en la cabeza, pero que no existe porque es simplemente, pues, la mujer de tus sueños. Ahora, yo he visto por ahí una teoría que me gusta muchísimo más y que me tiene mucho más sentido, que es sobre cómo los hombres rechazan esa parte femenina que tienen dentro de ellos. En esta canción nos está describiendo distintas escenas cotidianas que hacen los hombres, ir a la oficina y llevar a los hijos al colegio, no sé qué, y nos dice que durante todo este tiempo están pensando en esa mujer que no saben quién es, que no la conocen, que está solamente en su cabeza, que se acuesta con ellos todas las noches, que es la primera persona a la que ven cuando se despiertan. ¿Qué es lo primero que ves cuando te despiertas? A ti mismo. Es decir, que yo creo que esa she, que no tiene nombre, ella, un ente femenino que no es nadie, que no existe, en realidad es ese ente femenino, esa parte femenina que todo el mundo tenemos dentro y que muchos hombres, por la masculinidad tal y cual, no sé qué, que en fin, no vamos a meternos ahora mismo en eso, la rechazan. No sé, me gusta mucho esa teoría y yo es la que me compro, que además ha dicho que esta canción la hicieron bajo los efectos de ciertas sustancias y tal, entonces pues oye, me pegaría que fuera un poco así, un poco el tema ida de olla. Además se nota un montón en toda la parte final, que es ahí como un interludio así de música un poco así más psicodélica y tal, que me recuerda un montón, este es uno de los momentos que me recuerda a Norman Fucking Rockwell, porque me recuerda a Venice Beach un montón. Lo que pasa es que en Venice Beach ese instrumental que había en el medio estaba queriendo significar y simbolizar sexo, el contacto sexual entre dos personas, pero aquí puede estar significando simplemente es el proceso de aceptación de esa parte que hay dentro de ti que estabas negando hasta ahora.
Sunflower volumen 6, que yo digo, vamos a ver, esto de volumen 6, ¿por qué? ¿Qué pinta aquí? No sé si habrá otras teorías distintas, porque yo no estoy puesto al 100% en todos los movimientos de Harry. Si hay aquí fans, pues me lo podéis decir. A ver, yo creo que es porque esta, en realidad, es la sexta canción que nos está hablando principalmente de su relación con Camille. Teníamos la primera, Golden, el comienzo de la relación. Watermelon Sugar, la fase de pasión de la relación. Adore You, la fase de idealización de esa persona de la relación. Lights Up, no, porque Lights Up habla de él. Cherry, la relación se ha terminado y bueno, estoy un poco en la mierda. Falling, tiene que ver, pero yo no la meto en esto porque es como que tiene más que ver con él mismo, de él se ha convertido en una persona que no le gusta. To Be So Lonely, que tiene que ver otra vez con esa toma de contacto, otra vez, no sé qué, conseguir mal porque está solo en casa y tal. Y esta es la sexta, que es el volumen 6 de la relación que nos está contando. Y es ya como el final, el culmen, en el que nos dice, vale, nuestra relación era un girasol que se ha muerto, pero nos quedan las pipas y yo voy a atesorar esas pipas que son los buenos recuerdos, los buenos momentos y los voy a guardar en mi memoria para siempre y eso es lo que me va a quedar de esta relación. Dice, yo ya sé que hemos estado mucho tiempo sin hablar, sé que esto te ha hecho daño a ti porque parecía que habíamos retomado el contacto, pero es que era lo que yo necesitaba para sanar, para estar preparado para seguir. Ahora ya te sigo queriendo, pero te quiero de otra manera. Ahora ya estoy preparado para tener una relación buena contigo sin pasarlo mal. Cherry acababa con gritos de rabia, pero esta termina con gritos de diversión, de alegría, como en plan haciendo el payaso y tal. Es como que ya está preparado para pasar página, reírse de esas cosas y quedarse con lo bueno. Y llegamos a las tres últimas canciones que ya no nos hablan de la relación con Camille, nos hablan de otras cosas distintas. Canyon Moon nos habla de un lugar que, según he visto, es un lugar que está en Los Ángeles, que él ha pasado mucho tiempo allí en Los Ángeles, que es un lugar que él quiere mucho y donde está muy a gusto y que es como su hogar. Entonces nos habla de añorar ese lugar. Estoy fuera y cuando estoy fuera lo estoy pasando mal porque estoy pensando en este lugar, pero ese pensamiento y la idea de volver a ese lugar me están ayudando a seguir adelante y me están dando energía para afrontar los días. Y luego en este vídeo repite I'm going home, me voy a mi casa, que me gusta porque puede ser como vuelvo a Canyon Moon, es decir, vuelvo a casa, a este lugar que yo siento como mi hogar. Pero también eso es lo que dice cuando se marcha de allí, porque si él se va de Los Ángeles al Reino Unido, que es de donde él viene, está yéndose a casa también. Entonces siempre se está yendo a casa, se vaya donde vaya. La penúltima canción es Treat People with Kindness, que es un eslogan que él ha adoptado desde el principio, desde la otra era, desde el primer disco, que la verdad es que esta canción yo me esperaba más de ella, no sé, como que la canción me parece un poco cutre, en plan está muy llena de positivismo, buena energía, vamos a disfrutar de la vida, vamos a tratarnos bien entre nosotros, si nuestros amigos se mueren, ¿qué más nos da igual porque han disfrutado de la vida y nosotros la hemos disfrutado con ellos, lol, pero la canción en sí, el sonido que tiene y el coro ahí como que me resulta un poco cutre, no sé. Y llegamos a la última, la que cierra el disco y también le da nombre, Fine Line, que es otra canción de 6 minutos y pico, pero que no se hace nada larga, se escucha muy bien, igual que sí, son 6 minutos pero ni te enteras. Esta canción está muy bien aquí cerrando el disco porque es como un resumen del estado de Harry durante todo este proceso y todo este tiempo pasado durante el que ha estado haciendo el disco. Una fina línea, la fina línea que separa el estar bien del estar mal. Ahora mismo estás arribísima, al minuto siguiente estás abajísimo en la mierda, estás empezando una relación, al momento siguiente ha terminado esta relación, estás mal porque no te encuentras bien contigo mismo, al momento siguiente has sido capaz de aceptarlo y dar ese paso y eso ya te lo quitas de encima. La vida está llena de finas líneas que separan unas cosas de otras y que se pasan sin darse cuenta, pero que realmente tienen un impacto en nosotros. Y la mejor manera de darse cuenta de estas cosas, la mejor manera de conocerse a sí mismo es abrirte en canal, que aquí también está haciendo como un doble significado con la mejor manera de conocer a una persona es abrir a esa persona como abres las piernas cuando vas a tener sexo con ella, siendo un símbolo de la intimidad. Y con esta canción termina el disco, un disco muy lindo, muy fácil de escuchar, muy agradable de escuchar, por mucho que tenga canciones que tratan temas tristes. Es un disco que se escucha muy fácilmente, no se hace largo, no se hace nada aburrido. Es un disco muy personal, lo cual hace que en algunos momentos no termines de conectar muchísimo con las canciones, tanto como puedes conectar con otras canciones que están escritas de otra manera diferente. Entonces corremos el riesgo de que muchas veces lo notemos distanciadas de nosotros, como que estamos escuchando a una persona contándonos una historia, que al fin y al cabo es lo que es. No puedo decir todavía si me gusta más o menos que Harry Styles, el primer disco, porque acaba de salir y las cosas hay que dejarlas que reposen un poquito. Lo que sí que puedo decir es que las primeras vibras que me ha dado son muy buenas,
pero las primeras vibras que me dio Harry Styles fueron mejores. Pero eso no tiene nada que ver, porque estas cosas dependen de muchos factores, de cómo te encuentras tú en este momento y cómo te encontrabas cuando escuchaste el otro disco, tal cual. O sea que bueno, ya veremos con el tiempo qué pasa. Pero ya os digo que el disco me gusta un montón y está muy chulo y se escucha muy fácil. Y bueno, pues ya está, este ha sido mi review y mi repaso de canción por canción. Ahora quiero que vosotros y vosotras me comentéis aquí en los comentarios qué pensáis del disco, cuáles son vuestras favoritas, qué partes os gustan menos, por qué, y todas vuestras interpretaciones de las canciones y todo. Os recuerdo que vayáis a Instagram a participar en el sorteo, que estoy seguro de que queréis ganaros un CD. Es internacional, puede participar cualquiera de todo el sitio del mundo, así que podéis ir para allá. Suscribíos si no estáis suscritos y suscritas. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo por ahí para que lo pueda ver más gente, oye. Y ya está, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!